Reseña histórica del Pacto Roerich y la bandera de la paz. Una reseña de la historia del Pacto Roerich y la bandera de la paz muestra los siguientes hitos importantes. Fue concebida por el profesor Nicolás Roerich, quien en 1904 la pone a la Sociedad de Arquitectos de Rusia. En 1914 la presenta durante la guerra al zar Nicolás II y al gran duque Nicolás. Ambos la recibieron con gran interés, pero la propuesta fue postergada debido a la guerra. En 1929, en Nueva York, el proyecto fue formalmente promulgado de acuerdo a los códigos de derecho internacional, cuyo texto fue delineado el doctor en Derecho Internacional y Ciencias Políticas, Georges Kleber, de la Universidad de París. En ese mismo año se fundó en Nueva York el Comité de la Bandera de la Paz, cuyos principios fueron publicados por la prensa, y Nicolás Roerich fue nominado para el Premio Nobel de la Paz. En 1930 se fundaron en París y Brujas sendos comités de la Bandera de la Paz, este último bajo el nombre de Unión Internacional por el Pacto Roerich. En la apertura de un nuevo comité por la Bandera de la Paz, Nicolás Roerich expresó bellamente los ideales del pacto en las siguientes palabras: el mundo está esforzándose hacia la paz en muchas formas, y cada uno sabe en su corazón que este trabajo constructivo es una verdadera profecía de la nueva era. Por supuesto que las discusiones sobre la calidad comparativa de varios tipos de tanques o sobre lo aconsejable de reemplazar las armas de dos naves de guerra por una nueva nave más moderna no contribuye armoniosamente con las ideas constructivas de la paz. Tengamos la esperanza de que aún estas discusiones sean pasos preliminares hacia el mismo gran concepto de paz que tendrá lugar gracias al amasamiento de los instintos beligerantes de las naciones por las grandes creaciones del espíritu. Entretanto, continúa siendo un hecho que unas pocas armas pueden destruir los más grandes tesoros del arte y de la ciencia, tan extensamente como aquellas de una flota entera. Deploramos la pérdida de las bibliotecas. Recordemos los bellos tesoros de colecciones privadas que se perdieron durante las calamidades mundiales. Pero no queremos inscribir en esos actos palabras de odio. Digamos simplemente, destruidos por la ignorancia humana, reconstruidos por la esperanza humana. Sin embargo, errores de una forma u otra pueden ocurrir nuevamente y por tanto, otros valiosos logros de la humanidad permanecen en constante peligro de ser destruidos. Debemos tomar precauciones y medidas en forma inmediata para prevenir
tales errores de la ignorancia. Por lo tanto, protejamos como sagrados los tesoros creativos de la humanidad. En primer lugar, acordemos que como la Cruz Roja, la bandera pueda significativamente invocar la conciencia de los hombres para proteger lo que en esencia no pertenece solo a una nación, sino al mundo entero, y constituye el verdadero motivo de orgullo de la raza humana. En el otoño de 1931 se realizó en Bélgica la primera conferencia internacional que mostró un gran interés de muchos gobiernos. En 1932, otra entusiasta conferencista mundial tuvo lugar en la misma ciudad. Miles de opiniones de apoyo llegaron de instituciones y personalidades científicas, artísticas, culturales, educativas y religiosas de todo el mundo. En honor a la verdad, ninguno de los grandes hombres de Estado dudaron en manifestar su aprobación a la iniciativa. Inclusive, las grandes autoridades militares del momento estaban de acuerdo con el pacto. La señora William Sporberg, presidenta de la Federación de Clubs de Mujeres de Nueva York, representando a 500,000 de miembros, expresó: "Vamos a apoyar con todo nuestro espíritu y pondremos toda nuestra influencia a este movimiento. Quiero que sepan que nosotras apoyamos firmemente vuestra organización". El primer volumen de declaraciones y cartas recibidas fue publicado en París y Nueva York en 1931, bajo el título El Pacto Roerich y la Bandera de la Paz. Durante el año siguiente, se fundó en Brujas la Fundación Roerich por la Paz, Arte, Ciencia y Trabajo. Inaugurada luego de las sesiones de la Segunda Conferencia Internacional llevada a cabo en esta ciudad. El año siguiente, 1933, se celebró la tercera convención del Pacto y Bandera de la Paz, al que asistieron representantes de 35 países. Esta convención firmó en forma unánime una resolución por la cual se recomendaba a todos los gobiernos del mundo la adopción de esta medida humanitaria en forma unilateral, por proclamación de su poder ejecutivo, o bien mediante acuerdos bilaterales a través de tratados o acuerdos internacionales, o por acciones multilaterales, tales como conferencias internacionales. Apenas un mes más tarde, la séptima conferencia de la Unión Panamericana en Montevideo, Uruguay, declaró en forma unánime la resolución de aceptar la iniciativa, urgiendo a los participantes, los 21 gobiernos de las Américas del Norte, Centro y Sur, a firmar el pacto y, por lo tanto, aplicar estos grandes principios de vida por el Pacto Roerich y la Bandera de la Paz. También designó un comité para la promoción de la adopción del Pacto Roerich y la Bandera de la Paz.
Este organismo negoció con todos los gobiernos, organizaciones e individuos interesados en promover la adopción del pacto y recibía sus expresiones formales de adhesión. En cuanto a Estados Unidos de América, el presidente Franklin, el 11 de agosto de 1934, oficialmente otorgó poderes plenipotenciarios al secretario de Agricultura Henry Wallace para firmar un tratado interamericano sobre el Pacto Roerich en el Día Panamericano, al mediodía del 15 de abril de 1935, en la oficina del presidente Roosevelt, en la Casa Blanca. Los representantes oficiales de Estados Unidos y de los 20 países latinoamericanos, miembros de la Unión Panamericana, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, Perú y Venezuela firmaron el Tratado del Pacto Roerich. La prensa americana le otorgó gran importancia a la firma de este Tratado de Unidad y Entendimiento Cultural, que no solo había unido a toda América del Norte y del Sur, sino que se esperaba uniera también a todas las naciones del mundo. Todos los periódicos líderes publicaron notas sobre el evento, con algunos pasajes de los discursos del presidente y de los representantes y diplomáticos de los gobiernos extranjeros. Periódicos de todo el mundo publicaron informaciones sobre este hecho histórico. La firma de este tratado fue una ocasión solemne. El presidente había invitado a su oficina, además de los representantes de los 20 países de América, al secretario de Estado, al secretario de Agricultura, a los directores de la Unión Panamericana y a los directivos del Museo Roerich, miembros del Comité por el Pacto Roerich. Al finalizar la firma del tratado, el presidente Franklin Roosevelt difundió el siguiente mensaje para difusión internacional. Es altamente apropiado que en este día, designado como el Día Panamericano por los jefes de Estado de todas las repúblicas del continente americano, los gobiernos, miembros de la Unión Panamericana, firmen un tratado que marca un paso de avanzada en la preservación de los logros culturales de las naciones de este hemisferio. Invitamos a las naciones del mundo a adherir este pacto. Y haciéndolo, estamos intentando que sean de aplicación universal, uno de los principios más vitales para la preservación de la civilización moderna. Este tratado posee una significación espiritual mucho más profunda que el texto en sí mismo. El secretario de Agricultura, Henry A. Wallace, hizo la siguiente declaración a la prensa, quien luego de revisar la historia del pacto concluyó: no ha habido un tiempo en que un ideal haya sido más necesario. Mientras las naciones están tratando de solucionar sus problemas económicos y nacionales individuales, es también necesario que ellos reconozcan sus responsabilidades como parte de una comunidad de naciones. Creo que ha llegado el tiempo de que los idealistas que crean la realidad del mañana se adhieran a este símbolo de unidad cultural internacional. Es hora de que apelemos a la apreciación de la belleza, la ciencia y la educación, ya que ellas
están más allá de todos los límites nacionales para fortalecer todo aquello que apreciamos en nuestros gobiernos y costumbres particulares. Es por esta razón que considero un paso importante a la ratificación del Pacto Roerich. Su aceptación significa el acercamiento de un tiempo en el que aquellos que verdaderamente aman a su nación apreciarán adicionalmente la contribución única de otras naciones y también reverenciarán a esa aventura espiritual en común que une con una hermandad a todos los artistas, científicos, educadores y a la verdadera religión de cualquier fe. Creo que el Pacto Roerich está en conformidad con las leyes más profundas y sagradas del universo y que se ha vuelto una realidad internacional en un momento especialmente propicio. En diversas partes del mundo, personalidades de la cultura, las ciencias, las artes, la política, los gobiernos y otras instituciones expresan su apoyo a los principios inherentes del pacto y la bandera de la paz. Entre ellos, el representante de la entonces Liga de las Naciones, precursora de las Naciones Unidas, expresó: en la realización de este glorioso ideal es necesario contar con la cooperación de la inteligencia del mundo para organizar una fuerte opinión pública a favor de la preservación de los tesoros artísticos y culturales de cada país, para que la humanidad pueda tener un registro continuo de sus logros. Para este fin, es deseable que todos los gobiernos del mundo ratifiquen el Pacto Roerich, garantizando esta preservación y tratando a estos tesoros como la herencia no de una nación en particular, sino de toda la humanidad, y como tal, estar protegida de los destrozos de la guerra. En 1937, el Congreso de las Sociedades Bálticas Roerich, reunida en Riga, Latvia, instituyó la creación de comités por la bandera de la paz en todos los estados bálticos. Las nubes de la guerra comenzaron a oscurecer el horizonte. La Segunda Guerra Mundial estaba cerca. En una carta al profesor Roerich, Tagore escribió: he seguido con entusiasmo su gran trabajo humanitario por el bien de las naciones, de lo cual su pacto de paz con una especial bandera para la protección de los tesoros culturales es un símbolo singularmente efectivo. El problema de la paz es hoy la más seria preocupación. Las desagradables manifestaciones de desnudo militarismo en todas partes presagian un oscuro futuro. No podemos más que tener la esperanza de que el mundo pueda emerger más claro de este baño de sangre. No podemos abandonar nuestros esfuerzos, porque eso solo aceleraría el fin. Durante los años de preguerra, preocupados amigos del pacto continuaron sus esfuerzos. Repetidamente, hasta el estallido de la guerra, muchos periódicos y revistas llevaron el mensaje del profesor Roerich
con su llamamiento a la humanidad para que impidiera la destrucción. El segundo día de la Segunda Guerra Mundial, la prensa publicó su mensaje. A todos los defensores de los tesoros culturales. El estruendo de la guerra en Europa nuevamente demanda que se preste activa atención a la defensa de los tesoros culturales. Un pacto con este fin está en consideración de muchos de los gobiernos europeos y ya ha sido firmado por representantes de 21 gobiernos de las Américas. Sin duda, en tanto ya han comenzado las operaciones militares, es difícil esperar que algún acuerdo pudiera tener lugar durante la guerra actual. Sin embargo, las actividades de nuestros comités deberían ser fructíferas en todo tiempo. Recordando la posición en que la protección de los tesoros culturales estaba a principios de 1914, debemos decir que esta importante cuestión ha sido definitivamente más atendida por los gobiernos y las instituciones públicas. Sin duda, las actividades de nuestros comités han tenido una influencia positiva sobre la opinión pública y han contribuido a esa mayor atención. Además, el gobierno estipula que la opinión pública es la primera defensora de los tesoros nacionales que tienen un valor universal. Durante la última guerra mundial, dedicamos nuestros mayores esfuerzos a llamar la atención de que es criminal destruir los monumentos históricos, científicos y artísticos. Entonces, durante recientes enfrentamientos, por ejemplo, en España y China, sucedió que nuestro pacto fue mencionado y aplicado en algunos casos. También nuestros comités y grupos de amigos, a quienes la preservación de los tesoros del mundo es importante, deberían inmediatamente llamar la atención del público hacia la importancia y urgencia de proteger la creación del genio humano. Cada uno tiene ciertas oportunidades de diseminar esta idea inherente a la condición humana. Cada uno que tenga conexiones con la prensa o quien sea miembro de alguna organización cultural debería considerar como un deber el decir unas buenas e impresionantes palabras sobre la defensa de aquello sobre lo que está basado la evolución humana. El 26 de marzo de ese mismo año, nuestro comité llevó a cabo una serie de pasos implorando a los gobiernos europeos a considerar sin demora la necesidad de defender los tesoros culturales. Vemos ahora que esos llamamientos fueron bien oportunos, que cada trabajador cultural recuerde sus conexiones y posibilidades con el fin de fortalecer por todos los medios la opinión pública, la cual es ante todo guardián de todos los tesoros del mundo. Amigos, actúen con urgencia.